¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en una nueva edición, en una nueva charla, como hemos dicho, en esta bitácora política. Intercambiar ideas, debatir, momentos de presentar propuestas con tranquilidad, sin apuro. Una charla un poquito más tranquila con nuestros invitados. Y hoy con una diputada nacional, Germana Figueroa Casas, concejal mandato cumplido, hoy en la Legislatura Nacional. Germana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Hola, bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, hablábamos antes de comenzar. Un año con mucha actividad legislativa, 2024, con estos 9 meses de gestión de Milei, podríamos decir muy ágil, muy rápido todo. Sí, bueno, la ley bases terminó, tardó, ¿no? Pero era todos los días, ¿no? Estar tratándola y salían temas, se acercaban, otros se incluían, así que sí, fue desde diciembre, ¿no? Que fue la actividad sin parar y en distintas comisiones también, con temas profundos y a veces hasta temas que te dividen mucho y que te cuesta determinar, ¿no? qué votar, porque no son, viste, blanco o negro, justamente se dan dilemas y bueno, eso también es, bueno, es nuestra actividad y es nuestra responsabilidad, digo, pero no es tan simple como otros, ¿no? Tenemos una situación en nuestro país muy crítica y hay que tomar decisiones entre cosas que no son una buena y una mala. Totalmente. A veces las dos son malas quizás, entonces uno tiene que elegir la menos mala y bueno, no es fácil. El PRO ha tomado la decisión de acompañar muchas cuestiones del presidente, pero marcando diferencias. ¿Se han marcado diferencias en estos 9 meses? ¿Vos notás eso? Nosotros hemos colaborado muchísimo. Algunas que se han marcado no se ven, porque por ejemplo con la ley bases hicimos un trabajo pero muy intenso de plantear esto es difícil ir por acá, esto puede ser, esta modificación es mejor, y quizás no lo hacíamos público, ¿no? Hemos tenido muchas reuniones con los distintos, digamos, responsables, porque esto tocaba todo, la ley bases tocaba muchísimos temas. Después se recortó, pero incluso recortada toca muchísimos temas. Entonces, eso fue digamos, un trabajo que no se vio tanto, pero fue de mucha colaboración con crítica, ¿no? A ver, es difícil también, ¿no? Porque uno está tratando de representar a su votante. Y nuestro votante decidió acompañar a Milei. Nosotros también, ¿no? Yo trabajé, estuve en la fiscalización para Milei y eso implica entonces que nosotros tenemos que colaborar con aquel que nuestro representado quiere que le vaya bien, pero sin perder nuestra identidad y nuestras opiniones. Entonces, en las cosas en que no estamos de acuerdo, las marcamos. ¿En qué notaste que fue lo que más los separó en estos 9 meses de Milei? Digo, porque en la ley bases acompañaron bastante, pero vos decías hubo puntos que no. ¿En qué puntos no se acompañó? Y por ejemplo las retenciones. El aumento de retenciones, sobre todo los diputados del PRO de Santa Fe, nos plantamos con eso. Había habido durante la campaña al revés, ¿no? Patricia planteaba que iba a haber una baja gradual y Milei decía que se iban a eliminar. Cuando llegó el aumento, la verdad que nos quedamos y creo que le hicimos un favor, ¿no? Porque las retenciones conspiran en contra del comercio exterior y se necesitan dólares. Así que me parece que fue bueno en esto no coincidir. Y otro tema que generó mucha, digamos, como que no le gustó al gobierno fue el tema del decreto de inteligencia. Y creo que ahí también nosotros fuimos consecuentes con lo que veníamos haciendo. Bajar el gasto, tener bien claro por qué y a dónde va el dinero, y me parece que en ese caso no estaban dadas esas condiciones. En estos 9 meses, en la ley base, uno de los proyectos que más se discutió o que más repercusión tuvo fue la reforma laboral. ¿Crees que fue una buena reforma laboral la que quedó en esta ley bases? Sí, desde ya que es necesaria, siempre puede ser mejor.
La realidad es que estamos en un momento complicado también, porque esta lucha contra la inflación genera recesión, entonces es difícil que quizás se aumenten las plantas, ¿no? Uno necesita eso, pero el tema de las multas estas que pesaban sobre las empresas, que tenían que ver con si alguien tenía mal registrado a un empleado, ¿qué pasaba? Primero, no servían para que se tome, digamos, sea un incentivo para blanquear a alguien, para poner bien los datos y todo, sino solo servía cuando lo echaban a esa persona para que en el juicio, digamos, se sacara más dinero, pero no funcionaron como un incentivo. Tenemos casi 50% de empleados en informalidad y eso pesa también, por ejemplo, sobre los jubilados, ¿no? O sea, tenemos un problema muy serio y donde no se ha trabajado lo suficiente para lograr que esta gente, se habla mucho, los derechos, afectan derechos. ¿Qué derecho tiene alguien que está en negro? Que no tiene aportes, contribuciones, ni ningún resguardo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para trabajar ahí. Es más, en la Comisión de Legislación del Trabajo se está trabajando sobre la democracia sindical. Empezar a que no haya, demorar, digamos, frenar las reelecciones eternas, que haya más participación, vamos a ver qué sale, para qué se consiguen los votos, pero son temas que uno nunca se hubiera planteado en el país y que hacen a mejorar nuestra calidad institucional. Hoy por hoy uno de los temas que seguramente va a ser el presupuesto, ¿no? Digo, siempre hablando en la cuestión legislativa, se va a presentar, el propio presidente lo va a presentar. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes con este presupuesto? Bueno, para mí siempre un presupuesto es importante. Digo, hasta cuando no era legisladora, yo doy clases en la facultad, finanzas públicas, y hablamos de todo el procedimiento del presupuesto, así que a mí me interesa, sí. Porque me parece, y a veces mucha gente no lo percibe, pero es saber el plan que tiene el Ejecutivo. Cuando manda el presupuesto que manda el Ejecutivo, te muestra qué quiere hacer. Y la verdad que en momentos de incertidumbre, tener un plan, tener un norte, la verdad que viene muy bien. Así que me parece que es muy importante esta presentación para entender qué ve el gobierno, digamos, el oficialismo para el 2025. ¿Qué debería reforzar el presupuesto según tu visión? Digo, ¿a dónde hay que apuntar para ir manteniendo esta inflación baja, que hay que decirlo? Digo, una de las propuestas de Javier Milei fue bajar la inflación y lo está haciendo. A un costo alto, digo, porque la recesión del país se siente. Pero este presupuesto, ¿qué debe reforzar? Bueno, yo creo que sí, que es fundamental que no haya déficit, porque el año que vienen vencimientos importantes. El impuesto país vence este año y el impuesto país es uno de los impuestos que más recauda, por más que sea distorsivo, ¿no? Sí. Después uno puede analizar si es un buen o mal impuesto. Yo creo que es un mal impuesto, pero es recaudación que no la va a tener. Así que es un gran desafío, pero espero que sea mantener las cuentas fiscales, digamos, sin rojo, porque es el único camino que nos queda. Ya nadie nos presta. Fíjate el riesgo país. A pesar de todos estos meses de disciplina fiscal, el riesgo país sigue alto. O sea, no nos creen desde afuera. Y mostrar digamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo apoya un presupuesto equilibrado, más responsable, me parece que es muy importante. El otro día leía una nota del Fondo Monetario Internacional, digamos, que Argentina marca que para el Fondo Monetario los números están dando bien, pero a un costo alto de la cuestión social. ¿Cómo lo ves vos? Es cierto, pero lo que no se ve es lo que podría pasar si no se hace esto. Digo, los que más sufren la inflación son los más vulnerables, digamos, porque son los que no tienen forma de aumentar sus ingresos y se licúan. Que esto ha pasado mucho, ¿no? Todo el plan platita, patear los problemas para adelante, todo hace que todos digan, ay, qué bueno, tengo más plata en el bolsillo, pero después se dan vuelta y van al supermercado y les alcanza para menos. Entonces, la disciplina fiscal en un país que ya no tiene de dónde recurrir, ya no te podés endeudar, no podés emitir, no te queda más remedio que achicar. Y es duro, pero obviamente que
Se plantea desde el Ministerio de Capital Humano seguir con apoyos. Los subsidios, viste que están también, se están empezando a hacer mucho sobre la demanda, o sea, que el que no tiene tenga beneficios y no que todos paguemos más baratos ciertos servicios, pero no es fácil. Hablas de subsidios y te tengo como legisladora de la provincia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la decisión del gobierno de sacarle los subsidios al transporte? Bueno, y obviamente aumentar automáticamente el transporte como en la ciudad de Rosario. Bueno, justo un tema, yo estoy en la Comisión de Transporte, así que el martes lo estuvimos tratando, hubo un dictamen, hay una decisión del gobierno de ir por el lado de la demanda. O sea, no dar el dinero a las empresas, sino al que toma el colectivo y no puede pagarlo. Justamente nosotros estuvimos hablando con gente de la Secretaría de Transporte, porque teníamos un proyecto para que la resolución que cubre a jubilados, a UH, bueno, la que está ahora vigente, transformarla en una ley. ¿Para qué? Para darle una estabilidad y decir, bueno, que se mantenga en el tiempo. Claro. Entonces, de ese lado, el proyecto, el que presentó el oficialismo finalmente, era muy flexible, así que nosotros lo acompañamos marcando disidencias, diciendo en cuanto a estas disidencias parciales, el tema de que no debería haber esa flexibilidad para el gobierno para sacarlos, sino que deberían quedar firmes, claro, con posibilidad de modificar, con parámetros, pero no para poder eliminarlo fácilmente. Y nosotros queríamos agregar algún otro atributo social. Por ese lado, digamos, el lado de la demanda, bueno, está. Pero ¿qué pasa? Después vemos el lado de la oferta, o sea, la ayuda a las empresas. Y lo que había era una diferencia muy grande entre lo que pasa en el interior y AMBA. Claro. AMBA es Ciudad de Buenos Aires y lo de alrededor, digamos, el cordón de alrededor de provincia. Digo, Rosario paga 940 pesos el boleto, AMBA hoy está en 300, 350. Aumentando, digamos, pero sí. El tema es que en este tiempo también se le devolvió a Ciudad de Buenos Aires 31 líneas, de las cuales se va a hacer cargo Ciudad de Buenos Aires, y lo que nos plantean en la Secretaría de Transporte es que ellos solo van a ocuparse de subsidiar, si lo consideran necesario, lo vienen levantando, o sea, viene aumentando el boleto, sí. Las líneas que son de su jurisdicción. ¿Cuáles son esas líneas? Esas líneas son las que van de una provincia, son urbanas y suburbanas, y van de una provincia a la otra. Por ejemplo, nosotros en Rosario, el que hace Rosario-San Nicolás está, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, el que va a Paraná también. Esos están bajo la cobertura de la Secretaría de Transporte, pero claro, hay muchas líneas que van desde ciudades de la provincia de Buenos Aires hacia Ciudad de Buenos Aires, sí. Y impactan más. Así que eso es un tema que hay que seguir hablándolo, porque si la conclusión es no hay más para la oferta, no debería haber más para nadie. Hubo un paso, que digo, 31 líneas no es poco, que se va a hacer cargo la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estas suburbanas, digamos, interjurisdiccionales, ellos dicen que se van a seguir haciendo cargo, por lo menos por ahora, pero que están bajando los subsidios y aumentando el boleto. Porque esa inequidad es lo que está, digamos, si se dice algo, hay que sostener eso. Si vamos por la demanda, perfecto, para todos. Si no, había muchas diferencias que se vienen achicando. También es cierto, viendo los números, yo estuve, porque como estoy en la comisión, estuve estudiándolo. Claro, cuando uno ve el gasto por kilómetro, el de la Ciudad de Buenos Aires se publica y tiene por kilómetro, digamos, por el pasajero, son 3,1 los pasajeros. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Rosario, 1,3 creo que es. Entonces, claro, al dividir, es lógico que el costo se divide por más pasajeros, así que podría haber una diferencia, pero no la diferencia abismal que teníamos, ¿no? hasta el momento. Estás en la Comisión de Transporte, te tengo que preguntar, ¿se ha definido terminar con el tren en la provincia de Santa Fe? ¿Qué información tenés? Porque este tren que llegaba, por ejemplo, de Rosario a Cañada de Gómez, ha ido desapareciendo. ¿Cuál es la información que hay? Bueno, nosotros lo preguntamos. Debo decir que durante el gobierno de Cambiemos se planteó el tren más
estímulo al tren como tren de carga. En su momento, digo, porque yo en ese momento también, como era concejal, también estuve averiguando y preguntando, y técnicamente, viste que las vías no están en el mejor estado, por eso demora tanto el tren de pasajeros. Entonces ellos habían planteado priorizar carga, pero como había toda una idea de volver a licitar y asignar las líneas, entonces que el que quisiera hacer pasajeros pudiera hacerlo. En este gobierno no nos han dado respuesta sobre eso, se la ve, digamos, en esencia como que no es una prioridad el tema de los pasajeros, pero en un lugar, digamos, en un país tan extenso como el nuestro, la idea era, en su momento digo, estimular el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, es menos eficiente para carga por una cuestión de peso, o sea que es ideal para pasajeros más que el de carga. Y la idea de tener competencia y mucho, digamos, mucho más vuelos te facilita también el transporte de pasajeros y es más rápido y sabemos también que sí, pero es más costoso. Pero acordate que durante el momento que estuvo Cambiemos bajó muchísimo. Y Aerolíneas se había encargado durante el gobierno de Alberto Fernández de poner un piso donde no podían vender por menos que eso. O sea, no permitían que baje, no permitían que la gente pudiera pagar menos. Así que hay que cambiar un poco la cabeza. A mí me encanta el tren, digamos, cuando uno también tiene la posibilidad de viajar, ve que países como Europa, lugares en Europa, el tren es más caro que quizás a lo mejor un colectivo o un avión. Eso pasa en Europa también, las low cost para ir de una ciudad a otra son más baratas. Yo he estado comparando precios también, porque digo, algo que funciona bien uno también lo analiza, pero no tengo claro cuál es la posición porque no nos la han dicho. No han definido qué van a hacer. No, pero bueno, quería contar un poco cómo es y porque realmente cuando uno quiere viajar barato, muchas veces en otros países el avión es más opción que el tren. Sí, eso sí. Entonces vamos a ver cómo termina. Tampoco puede ser que tarde lo que tarda, ¿no? El tren de Rosario a Buenos Aires, claro. Pero tiene que ver con el mal estado de las vías. Siempre fue, digamos, la idea era ir acomodándolo para bajar el tiempo, digo, desde que lo instalaron, empezó con 8 horas, llegó a 6 horas, la idea era bajarlo a 4, pero bueno, hoy por hoy daría la sensación que queda como está. Parecería que sí. También, bueno, hay una parte muy lenta, que es la que pasa por dentro de la ciudad de Rosario. Si ustedes ven, recorren, la verdad que las casas están muy cerca, es bastante peligroso, o sea que ahí acelerar la velocidad es imposible. Tarda muchísimo en recorrer Rosario el tren. De cruzar la ciudad, de Rosario Norte a Rosario. Sí, y es bastante peligroso, así que es todo un tema, ¿no? Esa es la falta de planificación, porque si uno quería trenes nunca debería haber dejado ocupar como se ocuparon los lugares donde está viviendo gente, ¿no? Sí, totalmente. Y ya que hablamos de Rosario, ¿cómo ves Rosario? Digo, fuiste concejala, ahora desde la Cámara de Diputados, ¿cómo se ve la ciudad? A ver, la preocupación principal del rosarino es la seguridad, ¿no? Y en eso estamos teniendo una mejoría notable, como cuando gobiernos de provincias en un país federal coordina provincia y nación, la diferencia se ve. Y la estamos viendo en Rosario. Entonces, la verdad es que la preocupación esa principal, que es la seguridad, estamos teniendo un alivio. No sé si va a ser permanente, el flagelo del narcotráfico no se soluciona tan fácilmente. Sí, también hay mucha preocupación y he tenido reuniones con varias organizaciones, muchas vinculadas a la iglesia, el tema del consumo, porque se trabaja mucho sobre impedir el narcotráfico, claro. pero también el consumo y sobre todo el consumo en menores es muy, muy preocupante y en Rosario, digo, en toda la Argentina existe, ¿no? Pero en Rosario también preocupa mucho y aparte muy vinculado digamos, a la marginalidad que implica que queden, digamos, que queden vulnerables a luego ser tomados por los narcos, así que es una preocupación grande, pero que también afecta a todas las clases sociales, ¿no? No, totalmente. El narcotráfico ha hecho mella desde lo más bajo a lo más alto, eso está clarísimo. Y lo que es verdad, digo,
los números de inseguridad que se marcaban, sobre todo en asesinatos violentos el año pasado, como han ido bajando, producto de este acuerdo, digo, entre municipio, gobierno y nación. Eso se nota. Se nota y gracias a Dios, porque la verdad es que lo veníamos pidiendo. A mí me tocó, yo hago pocas cuestiones de privilegio, viste que esos pedidos que se hacen y una de las pocas que hice fue al gobierno de Perotti y al ministro Aníbal Fernández pidiéndole que se ocuparan, que coordinaran, eran del mismo signo político y no se veía ninguna coordinación y estábamos totalmente desprotegidos. Eso por suerte ha cambiado. Como digo, el trabajo es mucho más porque pasa por todo, ¿no? Educación, por la pobreza, de todo ahí. Hay un 52% de pobreza y se siente. Pero la verdad es que hayan bajado, que haya menos vidas que se pierdan, creo que es muy importante. ¿Cómo ve el gobierno de Pablo Habking? Bueno, la verdad es que yo fui concejal cuando él estaba. Creo que fue muy afectado el gobierno por el tema de la seguridad. Por más que el intendente no tiene esa injerencia. Sí, por ejemplo, bueno, obviamente que haya luces en los lugares, que las plazas no sean cuevas de lobo, digamos, pero la verdad que pagaba él por algo que sobre lo cual más que reclamar no tenía tanta incidencia, ¿no? Estuve reunida con la secretaria de Transporte también, donde el municipio de Rosario hace un esfuerzo muy grande porque da más atributos de los que da Nación. Por ejemplo, no sé, el pasajero frecuente, a los mayores. Exactamente. Entonces, la verdad es que veo ese esfuerzo. Rosario creo que también, porque la gente le costaba salir a la calle, decayó mucho, ¿no? Se veía mucha tristeza y, salvo a lo mejor en ciertos lugares, la salida nocturna se pensaba. Y creo que necesitamos volver a estar orgullosos de nuestra ciudad y volver a poder salir tranquilos. Todavía uno no habla por celular caminando por la calle, ¿no? Bueno, en muchas ciudades del mundo tampoco uno puede, pero digo, todavía está eso que necesitamos volver a ser esa ciudad que invitaba tanto a venir. Perdimos, por ejemplo, a Presid, que venía siempre, se hacía en Rosario, por primera vez se hizo en Buenos Aires. El Congreso de Apresid. El Congreso de Apresid, sí, la verdad que yo fui, me invitaron, porque nos hicieron una charla para diputados, y cuando la recorría yo decía, ay, esto tendría que estar en Rosario. Bueno, yo soy muy fanática de Rosario y vivo hablando ya, viste, los canso a los diputados con los temas, pero creo que Rosario tiene que volver a despegar, pero pasa también por cada rosarino, ¿no? que está en su casa o que perdió un ser querido o que tiene miedo. Digo yo que tengo hijos grandes, los fines de semana estoy siempre preocupada a ver si llegaron, si están, y va a costar volver a sentirse la Rosario que nos merecemos. ¿Y de Maximiliano Puyaro qué tenés para decir del gobierno? Bueno, también, ¿no? El tema de la seguridad, ya lo dije. El tema de la seguridad es algo que lo marco mucho porque es... Es en la única ciudad de la Argentina que el primer punto es la seguridad y después la economía. En cualquier ciudad del país marcan primero la situación económica y después por ahí abajo pero Rosario es fundamental la seguridad. Digo, en esto Puyaro ha avanzado bastante. Totalmente, por eso digo, es lo primero, ¿no?, que uno marca. También creo que ha tomado medidas para bajar el gasto, que me parece que son importantes en un momento en que todo el país está haciendo un esfuerzo grande. Creo que ha racionalizado mucho y lo está haciendo muy bien. Y también veo mucho trabajo en el área de producción. Este evento que se hizo en Rosario también, que me parece muy bien que se haya hecho en Rosario, para empresas que puedan exportar, inverso, ¿no? Que vengan acá los que en vez de tener que ir nosotros a vender, que vengan a comprar. Me parece que fue algo muy bueno, ¿no? Que hay que destacar, porque si nosotros como provincia, que somos una provincia que tiene de todo, tenemos esta posibilidad de exportar, también empezamos a achicar el riesgo país que nos afecta. Digo, te da una estabilidad en las ventas, te da un montón de ventajas si uno sabe que se asegura esta venta
nos vaya como nos vaya en el país. Creo que le sirve también mucho a las empresas, tenemos que estimular eso. Y también tenemos que apoyar a todas las empresas santafesinas, pero digo, yo como diputada nacional digo, no es solo porque yo soy de la provincia de Santa Fe, porque sé que Santa Fe puede arrastrar a otras provincias, digamos, tenemos una riqueza. Es una de las 2 provincias más productivas de la Argentina. Bueno, la biotecnología también, toda la capacidad que hay en nuestra provincia, yo creo que está reconocida y creo que Puyaro la valora y la estimula mucho. También ha planteado hacerse cargo de rutas, o sea, no le está escapando al bulto, digamos, está haciéndose cargo, así que creo que lo está haciendo bien. Bueno, eso era uno de los puntos, digo, el presidente Milei pidió los votos para la ley base a cambio, en negociaciones políticas, por ejemplo, del arreglo de las rutas nacionales en Santa Fe. El ministro Enrico fue 9 veces y no hubo respuestas. Digo, ¿qué pasa? No hay, se firma por un lado, pero la palabra se borra por el otro. ¿Qué ves? A ver, en nuestro caso el voto de la ley base fue con convicción, ¿no? Por lo que nos parecía que había muchas cosas muy buenas, no fue a cambio de, por lo menos en el caso creo que de todos los diputados del PRO, que es lo que te puedo hablar de Santa Fe, creo que la obra pública es todo un tema que se tiene que resolver. Me parece que por eso está muy bien como está reclamando el gobernador. Sé que están las restricciones, por eso es tan importante el presupuesto. Claro. Porque ahí vamos a ver cuáles son las obras a las que se le va a dar prioridad, dónde se va a trabajar. Las rutas es algo fundamental. Hablando de que muere gente, en las rutas muere gente también. O sea que... y son el camino de la producción. O sea, la riqueza que sale de Santa Fe... ¿Por dónde la sacás? Vos viste... Bueno, cuando uno va a visitar los puertos, hay lugares que son, la verdad, que lamentables. Entonces creo que es uno de los temas que tiene que ser resuelto. Uno puede entender la emergencia, pero hay que tener un horizonte y eso debería estar en el presupuesto. Y uno habla de obra pública. El presidente dijo que no iba a haber más obra pública. También lo dijo el ministro Sturzenegger. ¿Imaginás un país sin obra pública? Bueno, a ver, hay que, digamos, hacer una traducción. Nosotros con la obra pública en nuestro país, la verdad que se han enriquecido muchos, hay obras que nunca se han hecho, hay puentes que están y no tienen la ruta que van esos puentes, hay rutas que se hicieron y terminan de golpe en un lugar y sin explicación de por qué llegaron a ese lugar, sin planificación. Sabés todo lo que ha pasado, ¿no? Con las sospechas y con el dinero de que muchos hicieron y nunca hicieron las rutas. O sea, yo creo que tiene que cambiar el sistema. Eso se había planteado desde el gobierno de Mauricio Macri, que era empezar a trabajar con participación público-privada, que haya riesgo también, porque si no, digamos, nadie se hace responsable. Entonces, yo creo que la obra pública y la infraestructura, en mi opinión, es fundamental en un país. Pero también entiendo que cómo se estuvo manejando no fue positivo para nuestro país. Se gastó mucho dinero en obra pública y no se vieron los resultados. Entonces, me parece bien cambiar el sistema. No me parece bien que no haya obra pública, pero sí que el Estado sea el que asume todo el riesgo y los empresarios no puedan... Increíble que alguien pueda haber cobrado por obras que no se hicieron, ¿no? Bueno, una de las obra pública nacional en Rosario es el arreglo del Monumento Nacional a la Bandera. Hace 6 años que lo están arreglando y todavía falta el 40% de la obra. Terrible. Y fue una de las cosas que uno puede criticar de nuestro gobierno, porque en nuro gobierno fallamos en eso. No en la circunvalación, que así se terminó después de años, sí. Pero sí, en el monumento no se logró, viste que cayó después la licitación. Claro. O sea, la verdad es que es una deuda pendiente. ¿Imaginás el presupuesto que presente el presidente con más dinero para la universidad, para la escuela pública? Mira, espero que sí, porque ya de hecho sucedió antes de la ley, que salga la ley, hubo un acuerdo, se aumentó 270% el gasto para el funcionamiento. Creo que está pendiente, los salarios docentes son muy bajos y creo que hay que dar una solución.
No sé si es a través de una ley, realmente. Yo creo que esto tiene que ser algo que se internalice y se dé y se plantee, porque todos los, digamos, todos los trabajadores querrían que se actualice por inflación, y a veces eso no lo pueden sostener las empresas, por ejemplo. Entonces, creo que la paritaria es importante también, y también me da no sé qué, porque es lo mismo que con la obra pública mucho, ¿no? Hay universidades que han abusado, que han recibido dinero y no han tenido resultados. Digamos, hay otras universidades que funcionan muy bien. El año pasado votamos en contra de algo que no es popular, pero votamos en contra de crear 5 nuevas universidades, porque planteábamos, si no están bien, porque no están bien, a ver, yo doy clases en la facultad, es un esfuerzo enorme. La Facultad de Ciencias Económicas, la verdad que hace un esfuerzo enorme para estar bien y para dar el servicio público de la educación a la mayor cantidad Toda la facultad. Pero digo, de las que yo veo, quiero hablar, obro, todas las universidades, pero algunas hacen los deberes mejor que otras. Y en algunos casos se ha usado dinero de las universidades para acompañar o para complementar algunos sueldos de profesores que ni siquiera tenían cátedra, ¿no? Entonces, me parece que hay también un tema pendiente en algunas universidades. La otra vez mostraban que en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo solo tuvieron 16 egresados, ¿no? Y cuánto dinero para que solo haya 16 es para analizar si están funcionando bien o no. ¿Estás de acuerdo entonces en lo que plantea el presidente, de auditar? Bueno, pero siempre. Aparte, la AGN, la Auditoría General de la Nación, tiene la potestad de auditar, pero no se hacía. O sea, por supuesto, porque todo lo que no se controla, no se audita, genera esto, que pagan los que hacen bien las cosas y tienen una universidad de calidad, digamos, como pasa. A ver, si uno va a visitar el CONICET acá en la Siberia, donde está toda la parte de biotecnología, es una cosa impresionante. Todo eso vale un montón y vale la pena apoyarlo. Y la verdad es que a veces se cuelgan también otros que no hacen ese gran trabajo. Digo, doy ejemplos, no son los únicos, digo, pero para mostrar que hay es muy virtuosa la educación, y que sea pública. Yo he ido a la facultad pública, después, bueno, ahora doy clases ahí, o sea, realmente para mí es muy, muy importante, y contribuyo en la cooperadora, porque me parece que también uno tiene que devolver en cierta medida. Digo, hay que encontrarle una vuelta a esto, ¿no? Porque evidentemente no está funcionando. Hay muchos chicos que no llegan a la universidad, que no llegan a terminar la secundaria. Bueno, hay un problema de raíz de hace mucho tiempo en la materia educativa en la Argentina. Exactamente. Digo, son buenos profesores, buenos docentes, excelentes maestros, pero los chicos terminan con muchos problemas de aprendizaje. Digo, la raíz es el problema, la infraestructura es el problema. La infraestructura también, bueno, en algunos casos ha habido también, bueno, acá Maximiliano Puyaro ha empezado a plantear esto del presentismo, ¿no? Para un alumno que le cambie la maestra todo el tiempo, le genera un problema, porque se hace, sobre todo en los más chicos, se hace una transferencia afectiva que ayuda en la educación, ¿no? Entonces, es increíble pensar que los chicos pasaban de años sin estar preparados. Eso de la no repitencia te termina dañando en cierta medida. Así que sí, nos debemos una discusión muy grande en esa materia. En todas, digamos. En todas. Y ya que seguimos hablando de cuestiones legislativas, el Senado aprobó la boleta única y vuelve a diputados. Bueno, ¿cómo ves esta idea de boleta única, que en Santa Fe ya lo venimos haciendo? Sí, yo estoy muy a favor de la boleta única, pero yo empecé, mi actividad política fue fiscalizar, así empecé, fiscalizando, viendo, digamos, que el voto llegue. Me parece que es fundamental que si yo voy y voto a alguien, ese voto llegue a esa persona. Digo, es como lo básico en una democracia. Así que la boleta única sirve mucho para eso. El robo de boletas es impresionante. Toda la yo vida. fiscalicé, en la última
la última votación, bueno, las últimas, digamos, siempre te pasa que todo el tiempo tenés que estar entrando y faltan boletas, eso lo solucionás, pero también solucionás el tema de la impresión de boletas y los partidos que se crean, son un curro que se crean solo para cobrar por la impresión de boletas y nunca llegan y nunca las imprimen, ni siquiera imprimen las que van desde el correo. En Rosario hay una persona que se hizo millonaria con eso. Bueno, por eso y en todo el país. Entonces me parece que uno con eso termina también con ese curro. Ahora, ya sabemos que boleta única tenemos. Ahora hay que ver el sistema. El sistema de Santa Fe no reunió los votos. O sea, el sistema que salió de diputados es el de Córdoba, sí. donde está todo y tenía la posibilidad de marcar lista completa. Ahora, de Senado no salió ese casillero de lista completa y entonces se parece más al de Mendoza. Bueno, nosotros todavía no, fue ayer, así claro. que, perdón, no sé cuándo. Sí. Pero no tuvimos la reunión de bloque donde lo vamos a analizar. Sí lo hemos festejado porque nosotros hemos militado mucho por la boleta única. Va a estar, ahora hay que ver cuál de los dos sistemas logra los votos, porque... Lo que sí, la boleta única lo que genera es mucho más transparencia, eso hay que decirlo. Sí, totalmente. Es un cambio muy, muy grande con respecto a la boleta sábana. Esto para mí es algo que... Son estas leyes que no solo impactan en el momento, sino que a lo largo del tiempo va a generar mayor institucionalidad en la Argentina. Me parece que es muy positivo. Seguimos hablando del Congreso porque obviamente es tu función. Días pasados se votó en la Cámara y se mantuvo el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria, lo que le hubiera dado un aumento salarial. Ustedes acompañaron el veto, ¿por qué? Nosotros teníamos un proyecto que era el nuestro, donde, a ver, para explicar, poner en contexto un poco. Ya en la ley bases estaba el tema de las jubilaciones, que se derogaba la fórmula de Alberto Fernández, que fue nefasta. O sea, venían bajando, terrible. Nosotros ahí ya planteamos que empezáramos con un ajuste por inflación. Estando en ese momento con la alta inflación que había, dijimos, bueno, que no pierdan más. Por lo menos empecemos a poner ajuste por inflación. Después discutimos una fórmula, pero ahora vayamos por ahí. Cuando el gobierno lo toma eso y saca ese decreto, omite un pedazo de la inflación de 2024. Nosotros a ver, la realidad es que el desastre que se recibió uno tampoco lo puede arreglar en 6 meses ni en un año. Entonces nosotros no pretendíamos que fuera para atrás por este tema de que no hay plata, etcétera, pero sí nos hubiera gustado que ese 8,1 sí se hubiera incluido. Entonces nosotros presentamos un dictamen en ese sentido. Con respecto al resto de lo que se agregó, que fue el de las cajas provinciales, el ajuste que era con el 50% del RIPTE, nosotros habíamos planteado también una actualización con RIPTE, pero tomaba 2 años con un 30%, o sea, era como un poco diferente y más cuidadosa, pero cuando vimos, empezamos a la Fundación Pensar, por ejemplo, sacó los números y vimos lo que impactaba en el presupuesto, dijimos, uy, a ver, ojo con esto, porque yo digo, sí, toma, te aumento, tenés más, vas a tener una jubilación más alta, pero le vuelvo a liberar la inflación, en realidad estoy engañando. Y eso ha pasado mucho en la Argentina. Leyes que nadie decía de dónde salía el dinero, que terminaban en más emisión monetaria y termina impactándote del otro lado. Es como engañar. Entonces, teníamos el dilema que a mí me hubiera gustado un veto parcial. Claro. Y que hubiera estado el ajuste por inflación, digamos, y lo del 8,1. ¿Y por qué no se logró eso? Y bueno, el presidente políticas. decidió dar esa discusión. Entonces, ¿qué hicimos? Nos gustaba una parte, no la otra. Y bueno, pero la otra pensamos que iba a afectar mucho. En 2025 era 1,20 o bueno, hasta 1,60 había números del PBI que iba a impactar. Eso iba a tener consecuencias inflacionarias. Entonces tomamos la decisión de mantener, nosotros habíamos votado en contra de este proyecto, el que luego fue vetado, pero habíamos votado a favor del nuestro. Y tomamos la decisión de responsabilidad fiscal, pero eso no significa que por lo menos el 8,1 seguimos pensando que debería ser considerado y lo venimos planteando al Ejecutivo. Esa es una diferencia. ¿Imaginás? Porque mucho dice Javier Milei y habla sobre esta situación de ajuste fiscal y no se mueve de ahí. Digo, ¿esto se puede mantener en el tiempo?
eterno no puede ser, porque se supone que eterno, digamos, no, en algún momento esto impacta en la inflación y empieza a bajar. Todos los países del mundo tienen en algún momento, por una determinada razón, déficit. Pero nosotros teníamos déficit sostenido a lo largo de ¿cuánto? Más eternos fueron los déficits que tuvimos nosotros. Esto de primero endeudo, después se me termina el endeudamiento, entonces no importa, total, está la maquinita. Eso lo tenemos que descartar. Y este shock que se está dando para frenar, la verdad que tiene estas consecuencias de recesión, obviamente, pero una hiperinflación, yo la viví, es 10 veces peor, o sea, 100 veces peor. Entonces me parece que hay que sostenerlo hasta que logremos entender que no podemos gastar porque sí. Ahora, como en todo, cuando uno tiene una cantidad de dinero para gastar, digamos, las familias ¿qué hacen? Primero ven cuánto dinero tienen y después ven en qué gastan. El Estado no, decidía cuánto gastar y después veía dónde sacaba el dinero. Esa cabeza tiene que cambiar. Pero bueno, podemos disentir en dónde poner esos recursos escasos, ¿no? Eso tiene que ver con cada partido, con cada opinión y cómo las repartir decisiones la que plata, digamos. Claro, en cómo Bien. repartís. Yo creo que tiene que haber responsabilidad fiscal, pero quizás lo que para mí es importante, para otro no es tan importante, digo, pero sí debe haber restricción. Eso me parece que por un tiempo largo, para que se entienda, se internalice y el Estado deje de despilfarrar, ¿no? Va a llevar tiempo. ¿Hablamos un poquito de política partidaria? Bueno, dale, lo que quieras. Ya estoy para contestar lo que me preguntes, espero poder contestar. ¿La interna Bullrich-Macri es fuerte? Es una buena pregunta. No es algo explícito, digamos. Todos hablan de esto, pero en realidad, salvo, bueno, por ejemplo, con la Asamblea, que hubo esta discusión si debía presidirla Patricia o Martín Yesa, pero bueno, los votos fueron a Martín. Así que yo espero que pueda, que no sea así. Creo que los dos son muy importantes para el PRO, así que espero que no lo sea. Además, yo valoro a los dos muchísimo, así que espero que no sea algo tan, digamos, fuerte como a veces lo marcan los medios. El PRO es un partido que viene creciendo. Digo, en Santa Fe la interna, por ejemplo, terminó con un dirigente que tenía mucha proyección, como era López Molina. ¿Cómo está hoy en Santa Fe la situación? Bueno, la verdad que yo tengo mucha esperanza. Nunca tuvimos una vicegobernadora del PRO, claro, que es Gisela Scaglia, que es la presidenta de nuestro partido ahora, así que me parece que el reconocimiento, y ojo que yo estuve en interna del otro lado, o sea, digo, sí, por eso. No lo tengo, pero creo que cuando el PRO pudo llegar a un lugar así, creo que está haciendo una vicegobernación excelente, y también creo que puede ser la que logre que nos unamos, que ella recorre mucho la provincia y entonces todos los PRO que haya por todos los departamentos, ¿no?, de nuestra querida provincia se sientan respaldados. Creo que tiene que ser amplia esta presidencia, que tenemos que incluir a todos, a todos los que participaron de las internas. También, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se está refundando y ampliando la Fundación Pensar, que creo que eso también nos da un soporte que nosotros en nuestro partido valoramos mucho, el estudio, la meritocracia, la capacitación, y creo que eso también nos va a ayudar. Espero que no hayan quedado, porque siempre quedan heridas. Nosotros no estamos tan acostumbrados, a lo mejor el radicalismo, que es un partido que tiene mucho más tiempo, está más preparado para las internas. A nosotros se nos hacen dolorosas, pero bueno, es parte de este crecimiento. Germana, muchísimas gracias por haber venido. No va a ser la primera ni la última, obviamente te vamos a seguir invitando, pero desde ya muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá llegamos con otra Bitácora Política, otro programa aquí en Express.fan. La diputada Germana Figueroa Casas pasó, seguramente, como decíamos, no va a ser la última vez. Nosotros vamos a seguir tirando ideas, debatiendo y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, gracias.